Buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 28 de julio de 2017. Datos económicos dados a conocer durante las últimas horas destacan las cifras de crecimiento económico correspondiente a segundo trimestre de este año. Comenzando en Europa, en Francia la cifra de crecimiento también fue muy positiva, pasando de niveles del 1.1% al 1.8%. Sin embargo, las cifras de inflación al consumidor en su versión preliminar del mes de julio muestran estancamiento en niveles bajos del 0.7%. En España, crecimiento también supera expectativas, 3.1%. Y en temas de confianza económica, pues también los indicadores del primer mes del tercer trimestre de este año en niveles nuevamente máximos históricos, 111.2. Confianza del consumidor se mantuvo inalterada en la versión final del mes de julio, menos 1.7%, pero en el contexto histórico en niveles muy positivos. Luego la inflación en Alemania, niveles del 1.7, superando expectativas, acelerándose frente al indicador anterior. Esto en Europa entonces conceptúa básicamente una buena dinámica también del segundo trimestre del año, aunque con avances en inflación aún por debajo de la meta del Banco Central. En los Estados Unidos, por su lado, las cifras de crecimiento mejoraron como el mercado estaban anticipando, pero le falta un poco para alcanzar ese nivel del 2.7%, fue del 2.6%. Acá de todas maneras hay que destacar el crecimiento del consumo de los hogares con un nivel del 2.8% de crecimiento en línea con lo esperado. Sin embargo, como veremos más adelante, los inversionistas están reduciendo su exposición a los activos en dólares en este momento, o por lo menos ha sido la reacción inicial. Con relación a otros datos en América Latina, la producción industrial en Chile, correspondiente al mes de junio, nuevamente en terreno negativo, por debajo de lo que el mercado había anticipado. América Latina continúa siendo una región muy débil desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos y de pronósticos que tenían los analistas. Más adelante en el día, la Universidad de Michigan publicará su indicador de confianza. Ya esta semana tuvimos el que calcula la Conference Board, el nuevo máximo de los últimos 16 años, y hacia mediodía tendremos el conocimiento de el nivel de perforaciones en los Estados Unidos, así como las declaraciones de Neel Kashkari, miembro de la Reserva Federal, quien se ha opuesto durante las últimas ocasiones en que la entidad ha realizado incrementos de tasas de interés. Con relación pues a los eventos económicos, interesante un reporte del Instituto de Finanzas Internacionales que está haciendo una medición de lo que supondría para los mercados emergentes este proceso de normalización del tamaño del portafolio gestionado por la Reserva Federal, y este instituto ha concluido que para el próximo año esa normalización supondría una reducción de liquidez equivalente a 200 billones de dólares, que para mercados emergentes en lo que corresponde equivaldría a 3 incrementos de tasas de interés. Esto desde el punto de vista de la reducción en los flujos que reciben estas economías. Con relación a Asia, en Japón se dio un buen dato también de gasto de los consumidores, su mayor crecimiento desde el año 2015, pero la inflación está aún muy alejada de esa meta del 2%, se mantuvo inalterada en el 0.4%. Y como hablábamos de Estados Unidos, los datos de crecimiento en nuestro concepto muy cerca de lo que estaba anticipando el mercado, pero nos ha llamado la atención la habilidad con la que ha respondido el tema del dólar en los últimos minutos, a pesar pues de que la desviación no es muy grande entre lo esperado y lo observado. Y ahora entramos nuevamente a temas enteramente de carácter político en Washington, donde nuevamente la propuesta de derogación del Obamacare liderada por el Partido Republicano fue derrotada en el Senado 49-51. 3 senadores republicanos votaron en contra de una nueva versión un poco más moderada de cambio de este tema de la salud. Hace meses la reforma ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes, pero el proyecto se ha estancado en el Senado, algo que pues el presidente Donald Trump estaba tratando de destrabar, pero pues no ha sido suficiente su presión no ha sido suficiente para hacer cambiar el voto de estos 3 senadores republicanos. Por otro lado, la Cámara de Representantes aprobó
una votación de 235 a favor, 192 en contra, ya un financiamiento para iniciar la construcción del muro en la frontera con México, facilitando fondos por 1.6 billones de dólares. Ahora esto tendría que llegar al Senado, donde, como ya estamos acostumbrados o nos vamos a tener que acostumbrar, se frene cualquier iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes. Y esto pues básicamente es un recordatorio que ya vamos en el mes de julio, y desde el punto de vista de aprobaciones de medidas por parte de lo que se prometió en campaña, pues vamos en cero, es decir, en ningún avance tangible. Por otro lado, los congresistas republicanos abandonaron la propuesta de un impuesto transfronterizo y dijeron que se van a dedicar o se van a concentrar en la reforma tributaria. Recuerden que de todas maneras la reforma tributaria queda coja si no hay reforma de la salud, es decir, es otra forma para reconocer una nueva derrota en este tema. Hay que seguir muy pendientes de cómo avanza esta agenda legislativa que, pues como hemos mencionado, vamos cerca de 6 meses y no hemos visto ningún tipo de victoria temprana. Con relación a América Latina, solo hay unos datos que nos parecieron muy relevantes. Tiene que ver con la firma de petróleos mexicana Pemex, compañía que, como hemos destacado en las últimas semanas, viene aplicando, implementando un plan de reducción de endeudamiento, y hemos identificado o se dio a conocer el día de hoy que por tercer trimestre consecutivo esta compañía de petróleos está alcanzando resultados positivos. Y esto es interesante teniendo en cuenta la reducción en el nivel de producción frente a lo que fue el mismo periodo del año pasado, en un 7.5%. Aquí a Pemex lo benefició el gasolinazo, es decir, ese ajuste de hasta 20% en el precio de la gasolina con el que arrancó este año, y que obviamente ha tenido implicaciones en la inflación en este país. Hasta aquí todos los anuncios, los dejamos con Agustín. Esta mañana podemos ver entonces un mapa principalmente rojo. En la jornada anterior, una operación que fue realizada o que fue generada mejor por unas órdenes de trading algorítmico habían generado una pérdida del 2.5, más del 2.5%. Esa orden fue generada a las 11:30 de la mañana, hora central del este. Ustedes pueden observar en esta gráfica se generó una pérdida en el índice Nasdaq de más de 2,5% en tan solo un minuto. Y en la parte inferior podemos también observar el tamaño del volumen, como prácticamente se duplicó debido a esta orden. Más adelante, entonces, los resultados de Amazon también estaban desanimando, y podemos ver esta mañana nuevamente retornando al terreno negativo ese índice Nasdaq, donde entonces prácticamente todas las bolsas estaban en ese lado negativo, principalmente impulsadas por acciones del sector tecnológico. Recuerdo que hace mucho tiempo pues vienen varios inversionistas mencionando y alertando lo que podría ser una posible burbuja en el sector tecnológico por esa fuerte valorización que se ha presentado desde el pasado mes de noviembre. Por esa razón, pues los índices prácticamente están retornando, y nuestras señales de tendencia están retornando a la zona de posible corrección. Estamos viendo que ese rango para los futuros del Standard & Poor's no logró superar esa zona de los 2.480 puntos. En la parte inferior, el índice de tendencia de largo plazo, el oscilador de tendencia de largo plazo, está mostrando un posible agotamiento. Está mostrando un posible agotamiento de la tendencia alcista, que fue alertada también desde el pasado, el reingreso, de la tendencia alcista, que fue alertado desde el pasado 10 de julio. A la fecha, pues cerca de 282 compañías del índice Standard & Poor's han entregado resultados, y aquí hay otro dato que llama la atención. Ese ratio que venía siendo de sorpresa positivo y estaba por encima del ratio inferior, que les recuerdo era de 77.94% de sorpresas positivas, ahora se ubica por debajo del mismo en 77.60%. En otras palabras, los resultados de corporaciones y compañías hasta la fecha, ya siendo 285 compañías, se ubican por debajo de los resultados anteriores. Sería otro motivo, muy seguramente habría sido el detonante para que ese algoritmo en la jornada anterior hubiera desatado
posiciones vendedoras. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, pues los datos que fueron publicados hace unos pocos minutos en cuanto al crecimiento en Estados Unidos, pues ha desanimado mejor a los inversionistas en posiciones en dólar. Podemos encontrar como las monedas principales que pertenecen al grupo del G10 prácticamente todas están ganando terreno contra el dólar, los inversionistas entonces liquidando dólares para tomar posiciones en otras monedas y consecuentemente también en las monedas emergentes estamos viendo prácticamente avances en todas las monedas a esta hora de la mañana o la gran mayoría de monedas emergentes. Finalmente, en el mercado de petróleo, pues esos buenos datos de producción en Estados Unidos continúan motivando la toma de posiciones largas en línea con la alerta que fue enviada desde el pasado 12 de julio en la ruptura de los $45.20 por el equipo de estrategias de GSC. Les recuerdo entonces aquí, interesante que teníamos un precio objetivo inicial en la zona de los $48 el barril, ya que esta zona pues había sido una zona de consolidación importante presentada en el mes de mayo anterior. Ahora ustedes pueden ver en la parte superior la nueva zona de consolidación, podría ser este rango cercano a los $50 el barril. Les recuerdo que en la jornada de hoy se darán a conocer los datos de inventarios, de plataformas activas en Estados Unidos. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, estamos viendo liquidaciones aparentemente impulsadas por los datos de crecimiento de Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos, tasas de negociación de tesoros a 10 años, niveles del 2.31%, no muy alejado entonces del nivel que teníamos antes de conocer el comunicado de prensa de la Reserva Federal, que para el mercado fue un comunicado dovish. Desde nuestro punto de vista no hubo grandes cambios en el mensaje, es decir, no existían las razones por las cuales el mercado aprovecha el momento para hacer una reacción en tasas en ese momento. Relacionado a lo que estamos observando en otras mercados de referencia, también los bonos alemanes están incrementando en cerca de 3 puntos básicos, niveles cercanos al 0,56%, y el rendimiento de bonos británicos también incrementó de 1 punto básico. Ustedes pueden ver en esta tabla que actualmente todos los mercados de referencia están con tendencia alcista, aunque digamos que el movimiento no es muy grande, cerca de 2 o 3 puntos básicos al alza. Eso es todo por ahora con relación a lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde vamos a hacer pues varias precisiones acerca de lo que fue la reunión del Banco de la República del día de ayer. Se demoró un poco en salir el comunicado de prensa, pero digamos que la decisión estuvo alineada con lo que el mercado estaba anticipando, 25 puntos básicos de reducción. Interesante, sí, que ya no hubo miembros del Banco de la República solicitando 50 puntos básicos de reducción. Los 6 miembros que apoyaron la decisión estaban en 25 puntos básicos, alineados con lo que el mercado estaba anticipando. Y esto, aunque no quedó muy claro, el comunicado de prensa sí fue mencionado explícitamente por el gerente cuando se lo preguntó un periodista. El miembro que no estuvo en línea con los otros fue un miembro que solicitó mantener la tasa de interés inalterada, y esto, pues este cambio de posicionamiento de miembros del Banco de la República muestra que estamos ante una posible pausa en este ciclo bajista de tasas de interés, pausa que puede durar durante este año 2017, pero que sería nuevamente retomada la senda bajista a partir de enero o febrero del próximo año. Desde el punto de vista como anecdótico, interesante la revelación del ministro de Hacienda de que encargó a la Superintendencia Financiera un análisis para ver si podría acelerar la actualización de la tasa máxima remuneratoria en Colombia, que se hace de manera trimestral a una frecuencia que puede ser bimensual o mensual. También declaró que tendría la Superintendencia cerca de 15 días para analizar si esto era posible o no. Con relación a los temas de crecimiento económico, el ministro de Hacienda
reiteró que estaban haciendo ajustes para el día de hoy, que van a presentar el presupuesto nuevamente, y el próximo año el pronóstico de crecimiento no es del 3,5%, que parecía un poco irrealista y optimista, sino del 3%, que sigue siendo optimista, pero un poco más alineado con los pronósticos del resto de analistas del mercado, incluyendo GSC. Por otro lado, el año 2017, que ya lo habíamos conocido hace 2 días, que el gobierno había ajustado hacia un nivel más realista y objetivo del 2%, el ministro de Hacienda dijo que esto buscaba dar un poco más de confianza en las cifras del gobierno. Creo que recibió muy numerosas críticas, no solamente de inversionistas locales y analistas locales, sino de su visita a inversionistas internacionales, cuando estaba intentando calmar un poco esa dinámica alcista del mercado. Seguramente recibió también las críticas que esos supuestos estaban un poco altos. El ministro de Hacienda entonces referenció nuevamente sus 2 palabras de que estos nuevos supuestos eran realistas y objetivos. Nuestra pregunta es si estos son los realistas y objetivos, ¿por qué utilizaron hace un mes otros supuestos tan optimistas o tan salidos de lo que el mercado estaba anticipando? Frente a este tema de crecimiento, también el Banco de la República, a través de su gerente, dijo: mire, estamos en el proceso de que el staff técnico revise nuevamente la baja del pronóstico que tiene el banco para este año. Recuerden que está en el 1,8%, y esa revisión pues probablemente lo pueda asignar en un rango que va desde el 1,7 hasta el 1,5%. Y frente a esto de crecimiento, el ministro de Hacienda destacó que el DANE el 15 de agosto publicará estas cifras de segundo trimestre ya alineados con las mejores prácticas de la OCDE, que son cerca de 45 días después de finalizar el periodo para conocer las cifras de crecimiento. Sin embargo, cuando uno va al DANE, ve que actualmente de manera oficial la entidad tiene agendado para una semana después de lo que anunció el ministro de Hacienda sería dado a publicar o a conocer esta cifra de crecimiento de segundo trimestre del año, donde el mercado pues aparentemente está cerca del 1,5%. Con relación a cifras o a otros eventos, el alcalde de la ciudad de Bogotá anunció que apelará a la decisión del juez que frenó el proceso de venta de TV, y que hasta que no solucionen todos estos temas judiciales no pensaría en enviar un nuevo acuerdo al Consejo de Estado, al Consejo de la Ciudad de Bogotá, para analizar este tema de la venta de TV. Es decir, continuamos con este proceso congelado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos, pasando con las noticias corporativas. En la jornada de ayer, en línea con la noticia que ya habíamos publicado de acuerdo a la suspensión de operaciones en Venezuela por parte de Avianca, se cambió la fecha y se realizó la suspensión desde el día de ayer en los 2 vuelos que veíamos de Bogotá a Caracas y de Lima a Caracas. Y otra noticia importante fue que Delta Airlines se unió a esta decisión y suspendió a su vez las operaciones en Venezuela desde el 16 de septiembre en su única ruta que veremos de Atlanta a Caracas, por lo cual solamente quedan 3 aerolíneas que viajarían a Latinoamérica desde Venezuela. Y como veríamos entonces, Avianca ya lanzó un plan de choque para los posibles pasajeros y las repercusiones que podría traer la suspensión de las operaciones. La segunda noticia corporativa para la jornada de hoy fue Banco de Bogotá. El día de ayer se realizó con éxito la emisión de bonos ordinarios en el mercado internacional por un monto total de $600 millones con un plazo de 10 años y un cupón de 4,37%. La operación tuvo una demanda de más de 7,5 veces al monto ofrecido, y en la jornada de ayer también se conoció entonces la calificación a estos bonos y a esta emisión dada por Standard & Poor's, que fue de BBB- con una perspectiva estable. Como vemos en la gráfica, la acción, desde que vemos la señal de cambio de tendencia por parte de nuestro indicador, ha tenido un avance de más del 13% y se ubica ahora sobre los 67.000 pesos. Otra noticia que conocimos en la jornada de hoy tiene que ver con Ecopetrol. Se conoció que ya se descubrió otro pozo en el Golfo de México, esto en línea con todas las operaciones que ha realizado la empresa en este país, y se une entonces a los recientes descubrimientos que ha tenido Ecopetrol en esta zona,
y que, como ya hemos visto, continúa entonces con las labores de participación y de gestión dentro del país. Recordamos que el día de hoy vamos a tener la entrega de resultados por parte de Nutresa a cierre de mercado, y la próxima semana tendríamos en la jornada del jueves los resultados de la Bolsa de Valores de Colombia. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap cerró sobre los 1.479 puntos. En la jornada de hoy ya abre sobre los 1.475 y vemos cómo se ha formado este triángulo bajista en las últimas jornadas, después de tener varias señales de posible agotamiento, lo que podría entonces darnos las primeras señales de cautela para un posible retroceso del índice, que recordamos podría entonces llegar a los 1.460 puntos, que sería entonces el primer nivel de soporte para el mismo. Pasando ahora con el análisis de la acción de Nutresa. La misma tuvo un retroceso del 0,91% en la jornada anterior. Vemos con una primera señal de posible agotamiento. Esto en línea con el mensaje que ya he reiterado sucesivamente, y es que el nivel de los 26.300 pesos es un nivel de congestión bastante importante para la acción, y por lo cual este retroceso por debajo del mismo podría entonces darnos una primera señal también de cautela y de posible corrección dentro de la acción, de un rally al alza que lleva ya una valorización de más del 10%. Y finalmente la acción de Canacol tuvo una de las peores jornadas el día de ayer, con un retroceso del 1,48%. Como vemos, este podría ser una ligera corrección del rally también que lleva desde finales de mayo, y que podría entonces generar un cierto retroceso en el movimiento. Vemos cómo se ubica en la parte baja de la bandera alcista y también de este reciente triángulo alcista que se ha formado en las últimas semanas, por lo cual monitorear el nivel de los 10.500 pesos como un nivel soporte para considerar entonces un posible agotamiento y cambio de tendencia si lo llega a consolidar por debajo del mismo. En línea con el desempeño del resto de monedas emergentes y el comportamiento de las monedas fuertes, estamos viendo un tipo de cambio que continúa debilitándose, donde el peso le gana terreno al dólar. Como ustedes pueden observar desde la jornada anterior, en la ruptura de los 3.020 pesos, señal que fue alertada para cambio de tendencia bajista, estamos viendo en la jornada de hoy niveles ideales para toma de posiciones cortas sobre los 3.010 pesos. De hecho, fue el nivel donde el máximo que ha tocado el tipo de cambio en la jornada de hoy. Zona de utilidad, es importante observar que esta mañana de hecho ya se atacó la zona soporte estructural sobre los 2.290 pesos, ya que el tipo de cambio alcanzó a tocar en el mercado intradiario un tipo de 2.985 pesos. Por esa razón, zonas ideales para toma de posiciones cortas sobre los cercanos a los 3.000 pesos, con objetivos sobre los 2.975. Buenos días. Buenos días a todos. En el mercado de tés vemos como hoy los tés abren al 6.43, ya acercándose al nivel Ichimoku que tenemos ahí, en el cual ha presentado resistencia durante toda la mañana, durante toda esta primera media hora ha presentado una resistencia importante. Igual pensamos que esa resistencia la puede romper e ir a buscar nuevamente la zona del 6.36 como primer objetivo, y como mediano plazo la que hemos venido insistiendo en la última semana entre el 6.28 y el 6.25. Recordad que dijimos que si no se rompía la media móvil 200 y seguía operando niveles entre el 50 y el 55, creíamos que era una buena idea volver a retomar la posición larga, lo cual funcionó, y para esta posición larga que estamos desde ayer tendríamos un stop en la ruptura otra vez del 6.5 arriba. Igual no creemos que sea para posiciones cortas en estos momentos, creemos que el movimiento al alza está bien extendido. El RSI estuvo ayer en niveles del 70, hoy ya está en el 64, pero sigue mostrando
sigue mostrando una fuerte sobreventa. Entonces, por eso recomendamos más bien en las devueltas seguir comprando, y al 36, en la zona comprendida entre el 36 y el 25, empezar a tomar utilidades. De resto, desearles a todos un excelente. Muchas gracias por participar en nuestro comité diario.